Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Jesús Valverde Viña del grupo de segundo B de TI. Esta es una presentación de la materia de programación orientada a objetos y voy a presentar el tema de los módulos en JavaScript. Los módulos en JavaScript no son nada más y nada menos que múltiples archivos de código, como podemos ver que tengo aquí, donde todos pueden ser utilizados en uno solo mediante exportación e importación. Esto es para mantener bases de código más mantenibles y más limpias, más fáciles de actualizar, haciendo uso de varios archivos y no utilizando el ámbito global, que esto lo explicaré más adelante. Primero que nada, para empezar a utilizar un script en HTML, tenemos que utilizar la etiqueta de script. Como lo vamos a usar desde un archivo externo, tenemos que ponerle una fuente o un source, como podemos ver aquí. Entonces, simplemente tenemos que poner el nombre del código que queramos utilizar, como puede ser módulos JS. Entonces, esta forma de importar y exportar es la más nueva y la más eficiente que se conoce, pero al necesitar utilizar bases de código más grandes, se implementó la función import y export. Pero primero voy a explicarles lo que me refería del ámbito global. Supongamos que aquí quiero tener un alert que me diga simplemente hola. Y esto lo que va a hacer es simplemente darme un alert que diga hola. Ahora, para utilizar lo que conocemos como los módulos anteriormente, se tenía que volver a llamar un script. Aquí vamos a poner que sea este otro archivo. Y aquí vamos a definir una variable que tenga el nombre de número y el valor de 50. Entonces, si queremos, por ejemplo, esto sigue dando el valor de hola, mandar a llamar esa variable dentro de un alert en este código, tendríamos que llamar primero este que tiene la variable para que se mande al ámbito global en todo el archivo. ¿Cómo funciona esto? Este script se manda a llamar y se abre para todos los demás scripts y para todo el archivo HTML y pueden ver su contenido. Entonces, si yo quisiera que este script me dijera el valor del número, aquí podemos ver que ya lo tiene. Dice que tiene el valor de 50. Y ahora, quitamos eso por ahora. Esta es la forma primitiva de importar y exportar. Y para la forma nueva no requerimos la otra línea de código. Sin embargo, tenemos que poner otra parte de la sintaxis que sea type y module para que lo acepte como un archivo modular. Aquí lo que tendríamos que hacer para que esta variable de este archivo se pudiera utilizar con este alert sería mandar a exportar esta variable dentro de este archivo. Y ahora, ¿cómo podríamos utilizar esta variable en este archivo si ya no se puede ver? Aquí vamos a ver que si lo recargo no pasa nada, porque no está contemplada esta variable, entonces no se ejecuta nada. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que usar la palabra clave import. Aquí podemos ver que me la autocompleta. ¿Y cómo funciona esto? Pues esto, como ya tenemos con la palabra export, simplemente tenemos que escribir el nombre de la variable entre llaves y aquí de hecho si se fijan ya me lo autocompleta. La sintaxis es como lo explicaré a continuación. Import indica que quieres traer una variable o algo más de otro archivo. Se pone el nombre de la variable entre llaves. From es simplemente para poner a continuación de dónde viene la variable o lo que quieres exportar. Esta es la ruta del archivo. Este punto y diagonal es para que la ruta sepa que viene desde la misma carpeta y que no está dentro de otra carpeta anidada. Está en la misma ruta que el archivo, porque aquí podemos ver que módulos está en la misma ruta que extra. Y entonces aquí no hay necesidad de entrar a otra subcarpeta. Aquí, si yo recargo, podemos ver que ya me está dando otra vez el valor del número 50. Aquí lo que hice fue traer prestada, por así decirlo, de cierta manera, esta variable mediante una exportación, la traje aquí con una importación, y aquí ya la puedo utilizar sin necesidad de volver a llamar este script. Y de esa forma ya no se pasa al ámbito global esta variable ni este código. Ahora, no solamente podemos exportar e importar variables. Vamos a utilizar este archivo llamado funciones para hacer funciones
matemáticas. Vamos a poner a esta sumar, que utilice n1 y n2. Y aquí lo que vamos a hacer es declarar una variable que sea el resultado. Aquí me equivoqué, sería suma. Y que sea n1 más n2. Como es una variable que va a regresar un valor, tenemos que utilizar la palabra clave return y ponemos la variable que queremos retornar. Ahora, todo esto lo tenemos que copiar para hacer una parecida para cada operación matemática. Aquí podremos restar y cambiamos los operandos de todo esto. Es muy importante cambiar todas las variables, ya que si se queda alguna, como estaba anteriormente, no va a funcionar. Entonces aquí tenemos todas estas funciones y las vamos a utilizar también mediante un export e import. Y aquí ya tenemos listas todas nuestras funciones, una que suma, una que resta, una que multiplica y una que divide. Ahora, si queremos utilizar esta función acá, no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque no la tenemos importada. Aquí le podemos dar los valores incluso, pero vamos a ver que no va a funcionar. Podemos guardar todo, pero aquí me sigue dando solamente el valor del número y como ya no le cambié el valor del alert, ya no me está dando ni el número. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Tendríamos que importar nuevamente, pero esta vez desde otro archivo. Entonces aquí tengo que poner entre llaves nuevamente lo que quiero importar, perdón. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Aquí voy a poner from para saber de dónde viene. Y entre comillas voy a poner la ruta del archivo. Punto diagonal. Y aquí voy a poner funciones. Y aquí ya le estoy diciendo a este archivo de dónde va a traer todas estas funciones que tenemos acá. Entonces, y aquí como podemos ver no está funcionando. ¿Pero por qué es esto? Si bien las estamos importando, tenemos que exportarlas también. Y aquí agregamos la palabra clave export y todas estas funciones ya están disponibles para uso en otros archivos. Entonces si volvemos, ya me está dando la suma de 15 más 15 es 30 y podemos realizar lo mismo con otros números, por ejemplo, restar, con otras funciones, perdón. Y aquí para que sea más fácil de entender, voy a utilizar otros números, multiplicar 5 por 5 y dividir 15 entre 3. Entonces aquí ya tenemos el valor de 30, 15 más 15, 15 menos 10, 5. Aquí todas las funciones que tenemos ya están exportadas, ya están listas para los otros archivos. Y no solamente los podemos usar en este, sino que por ejemplo también los podríamos importar en este otro. Aquí pondríamos entre llaves, podemos copiarlo incluso de acá. Y aquí ya quedaría listo para su uso también. La importación de la exportación es muy útil para mantener la base de código limpia, pero hay otra forma de utilizar el export y es mediante el default, que es lo que voy a enseñar ahora. Entonces supongamos que en este archivo yo tengo múltiples variables con diferentes valores. Pero quiero exportar solamente una de ellas. Aquí vamos a poner export, pero a diferencia de otras veces, vamos a poner la palabra default. Esto se usa cuando solamente queremos exportar una sola variable o una sola función en todo ese archivo de código. Entonces vamos a poner, por ejemplo, número 3 y aquí ya quedaría puesto. La diferencia del export normal y el export default es que este export solamente como solo utiliza uno, no hay necesidad de mandarlo a llamar como este. Podríamos solamente hacer esto. Le ponemos el nombre sin las llaves porque es lo único que estamos mandando a llamar. Y la diferencia es que le podemos cambiar el nombre. ¿Por qué?
porque como simplemente está mandando a llamar a uno, no tiene que distinguir entre varios, y aquí podemos ponerle, por ejemplo, número 15, y aquí le podemos quitar estos alerts, vamos a poner número 15, que lo muestre en el alert, y podemos ver qué es lo que está haciendo. Aquí me está mostrando los resultados anteriores, y ahí pudimos ver que está mostrando este valor. Aquí tiene el nombre del número 3, el identificador, y es igual a 156. Lo estamos exportando como el default, pero como es el único, acá le puedo poner otro nombre. Le puse número 15 y me muestra el valor de la variable número 3 con el nombre del número 15. El export default es más útil cuando solamente tienes, por ejemplo, una función en un archivo o quieres hacer una función grande o una variable. Realmente se puede usar para varias cosas, pero el export default tiene esa ventaja y diferencia, no se requiere el uso de llaves y le puedes poner otro nombre cualquiera. Aquí, por ejemplo, valor también. Lo guardamos y vemos que se vuelve a imprimir este número que acá tiene otro identificador. Esto sería todo. Esta sería la forma en la exportar normal, exportar de forma predeterminada o default, y de cómo importar. Y pues esto sería todo de mi parte.